Buenas, buenos días con todos. Vamos a hablar hoy día de los, la estructura y los elementos del acto moral. En primer lugar, vamos a señalar lo siguiente, que cuando hablamos de la estructura y los elementos del acto moral, estamos hablando de un tema de la ética, disciplina filosófica, en el cual todos somos competentes para hablar y proponer. Este tema pertenecería más que a la ética normativa, a un análisis propio de un tema de metaética. Vamos a determinar qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo funciona esto, etcétera, etcétera. No vamos a determinar cuándo un acto moral es bueno o malo, sino cuáles son los elementos requisitos que determinan que un acto moral sea bueno o malo. Bien, comienzo esta aclaración para señalar lo siguiente, ¿no? Eh, Cuando hablamos de un acto moral o de la estructura de un acto moral, tenemos que señalar claramente lo siguiente. Eh, Tenemos que señalar claramente lo siguiente del siguiente modo, ¿no? En primer lugar, existen elementos indispensables para juzgar un acto moral. ¿Ya? En primer lugar, tenemos que determinar quién es sujeto moral, qué es la conciencia moral, qué es la comunidad moral, qué es el conocimiento de la norma moral, qué es la norma moral, qué es el actuar y qué es la sanción moral. Es decir, todos estos elementos que hemos mencionado actúan en el acto moral, ¿correcto? El dilema que tenemos es determinar exactamente qué es un sujeto moral. Y nosotros podemos determinar lo siguiente, y a través de ello definir cuáles son los elementos del acto moral. Un sujeto moral no es cualquier cosa que existe en la naturaleza, no es la naturaleza misma. Tampoco son los seres inanimados, o las plantas, o los animales. Ni siquiera somos todos los hombres sujetos morales. Podemos ser personas o persona humana, como dice la Constitución, pero no somos ni sujetos, ni seres, ni personas morales. Para ser persona moral o sujeto moral hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Vamos a comenzar señalando lo siguiente. El primer requisito es ser un ser humano, pero no todo ser humano es un sujeto moral. ¿Correcto? Entonces, ¿quién puede ser un sujeto moral? Aquel que tiene conciencia moral. ¿Correcto? Por ejemplo, un niño no tiene conciencia moral. Un orate tampoco. ¿Correcto? Están ellos en la misma condición que otros seres de la naturaleza, como son las piedras, que son cosas, los animales e inclusive las plantas. Ellos no tienen conciencia moral. Por otro lado, tenemos otros elementos que intervienen en esta situación. ¿Cuáles son ellos? Son los siguientes. Intervienen, por ejemplo, aquí la comunidad moral. Es decir, el primer requisito para juzgar un sujeto moral es que éste tenga conciencia moral, o sea, la idea del bien y del mal. O sea, solo algunos hombres con algunas capacidades pueden no tener este elemento de la conciencia moral. Por ejemplo, tenemos los niños, los orates, ¿no? O enfermos mentales, ¿ya? Por otro lado, tenemos como elementos del acto moral la comunidad moral. Un hombre que vive solo como individuo no puede ser considerado sujeto moral. Por ejemplo, en el libro Robinson Crusoe de Daniel Defoe existe un hombre que vive solo. Este hombre no es sujeto moral.
¿Por qué? Porque no vive con otros seres morales, es decir, no vive con otros seres que puedan evaluarlo moralmente. Es indispensable para ser sujeto moral una persona que tenga conciencia moral y viva en una comunidad moral. Y si tú vives en una comunidad moral aparece otro elemento más. ¿Por qué somos seres morales? Porque convivimos en una comunidad moral. ¿Y por qué existe una comunidad moral? Porque existe dentro de ella una norma moral. La norma moral determina qué es el bien y qué es el mal en la comunidad moral. Por lo tanto, los otros seres te pueden evaluar moralmente, porque si no existe una norma moral, no hay condiciones para evaluar la norma, el acto moral. Pero ¿puede haber una norma moral en una comunidad moral? Sí, exacto. Pero ¿qué pasa si hay alguien dentro de esta comunidad que no conoce la norma moral? Entonces este sujeto no es susceptible de ser evaluado moralmente. Condicio sine qua non para evaluar el sujeto moral es que éste cumpla la norma moral. Pero además la conozca. Y si la conoces, recién somos susceptibles de ser evaluados moralmente. ¿Correcto? La norma moral determina lo que es el bien y el mal. Si tú la conoces, puedes ser evaluado moralmente. Y bueno, falta el último elemento, es que tú actúes. El acto moral es acto moral si el sujeto moral actúa. Con todas las condiciones que hemos determinado, que tenga conciencia moral, comunidad moral, conocimiento de la norma moral y la misma norma moral que exista, ¿no? Entonces, si tú eres susceptible de una sanción moral, entonces tienes que actuar. Pero esto es relativo, tú puedes no actuar ante un hecho. Eso no quiere decir de que no puede ser evaluado moralmente. Si cumple todas las anteriores condiciones, entonces sí vas a ser evaluado moralmente. Así no actúes. Porque tu no actuar es también susceptible de una evaluación moral. Si conoces todos los requisitos o los elementos que hemos elaborado en esta estructura. Bien, de esta manera pasamos a lo siguiente. ¿Quién es el sujeto moral? Ya sabemos los elementos que actúan en el acto moral, pero ¿quién es el sujeto moral? Es aquel hombre que vive en una comunidad moral. Requisito es que tenga ciertos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Primero, tiene que tener libertad. Una persona que no es libre no puede ser evaluado moralmente. Por ejemplo, un esclavo, un siervo de gleba. Son personas que no pueden ser evaluadas moralmente. ¿Por qué? Porque sus actos sobre los cuales él actúa no es responsable. Será responsable el amo o el señor feudal, pero una persona que no puede hacer uso de su libertad o que es obligado a hacer algo que no quiere, esta persona no es susceptible de ser un sujeto moral. Lo otro es que tenga salud según sus condiciones mentales. Por ejemplo, un orate no puede ser evaluado moralmente. Un enajenado no puede ser evaluado moralmente. Pero también física. Por ejemplo, hay ciertos actos que nosotros podemos considerar impúdicos o inmorales. Pero esta persona puede tener conciencia moral, libertad para actuar, pero las circunstancias lo obligan a actuar de tal modo porque su salud física no le permite hacer otra cosa. Entonces estas personas, por motivo de salud física, ¿no? Minusválido, etcétera, etcétera, tienen que hacer ciertas cosas dentro de una comunidad moral con reglas morales claras que ellos la irrumpen, no las cumplen, ¿no? Porque su salud o su movilidad física no se lo permite. Otra condición para evaluar un acto moral es la responsabilidad. Un niño, por ejemplo, que recién habla o que recién comienza a caminar o que recién está conociendo algunos valores y otros más complejos no los comprende o no los acepta, este niño no puede ser sujeto de evaluación moral. Es decir, este niño tampoco es un sujeto moral.
Hay que actuar de acuerdo a la edad, la ocasión y la circunstancia que le corresponde a cada uno para de esta manera uno ser susceptible de ser evaluado moralmente. Y si no cumples este requisito, entonces no eres responsable de tus actos, ergo no eres sujeto moral. Y otro elemento que interviene para determinar el sujeto moral es la moralidad. ¿Qué significa eso? El actuar de acuerdo a la norma moral de tu comunidad. Es decir, si hay una norma moral que determina cómo debes actuar y tú las cumples, entonces eres un ser moral. Es decir, cumples con la moralidad de tu comunidad. Esto es lo que determina que tú seas determinado, condicionado o calificado como un ser moral, un ser inmoral, un amoral o un antimoral. A grosso modo, determinemos qué es un ser moral. Es aquel que respeta y actúa según las normas morales de su comunidad. Es aquel que tiene moralidad. ¿Y qué pasa con aquel que conoce las normas morales de su comunidad, pero no las respeta, no actúa de acuerdo a ellas, las irrumpe conscientemente? Entonces esta persona, ¿qué cosa es? Es un inmoral. Por el contrario, hay personas que no conocen la norma moral, o la conocen pero no la comprenden, y por lo tanto no actúan de acuerdo a ellas. Hay veces actúan sin saber, inconscientemente, contra ellas. Entonces estas personas se convierten en amorales. Ejemplo, los enajenados, los orates, como decimos vulgarmente, los locos, ¿no? Y por último tenemos los antimorales. ¿Quiénes son los antimorales? Son aquellas personas que no aceptan ni cumplen las normas morales de su comunidad, aún conociéndolas, pero conscientemente, ¿no? Pero no es que no tengan normas morales, sino tienen otras, y con estas otras irrumpen contra ellas y proponen valores morales contrarios a ellas, a las normas vigentes. Entonces, estas personas, ¿cómo se llaman? Se llaman antimorales. Tenemos como ejemplo de ellos a los hippies o aquellos que protestan ante una norma que puede ser de connotaciones políticas, etcétera, etcétera. Bien, algo que quiero detallar aquí es que todo acto moral de, hecho por un sujeto moral determina una sanción moral. En la ética esto está establecido de esta manera. Pero ¿qué pasa si usted no actúa moralmente, pero recibe una sanción de otro tipo? Pecuniaria o económica, ¿no? Política, administrativa, laboral, etcétera. Entonces el acto moral ya no es un acto moral, sino tiene otras connotaciones. Pero hay que considerar que hay una línea divisoria muy tenue entre el acto moral y todos los actos que son parte de la vida política o pública del hombre, que tiene connotaciones laborales, económicas, sociales, políticas, penales, administrativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estas líneas son muy tenues y por lo tanto son difíciles de ser evaluables, ¿no? Bien, pero cuando hacemos filosofía y cuando hacemos ética, entonces hay que considerar lo siguiente, ¿no? Hacemos una hipóstasis, una abstracción de la realidad y tenemos que determinar lo que es estrictamente del campo de la ética, y en este caso el campo de la ética es determinar el acto moral, el sujeto moral y la sanción moral, ¿correcto? Cuando aparece una sanción, por ejemplo religiosa, entonces esto ya no cumple los requisitos del acto moral. Pero es evidente que dentro de un acto religioso, político, público, hay connotaciones laborales, morales en los actos, ¿no? Que nosotros tenemos que evaluar determinadamente. Bien, de esta forma hemos determinado lo que es un acto moral, que va muy de la mano de lo que son las definiciones del concepto de moralidad. Hay muchas definiciones, entre ellas podemos tener que la moralidad de una comunidad consiste en aquellos modos de comportamientos que se enseñan, ordenan e incitan o se inspiran a otros a adoptar a cada miembro de una determinada comunidad por los demás miembros. O sea, todos los demás miembros dicen, es así como debes actuar.
para que tengas moralidad. Otra definición podría ser que es la conducta moral o es asumir una determinada conducta moral. ¿Correcto? Eso determina lo que es la moralidad de las personas. Bien, por lo tanto, tenemos aquí que hablar quiénes son sujetos morales, que son los que actúan moralmente. Determinamos, ¿no? Y en resumen también va esto. La naturaleza no es sujeto moral. O sea, la naturaleza no puede ser mala. Hay un huaico, hay un terremoto y causa desgracias, y la naturaleza no es mala, porque no tiene conciencia moral. Una piedra, una planta, un perro, que te cae, que te agrede, que te hiere, tampoco es un sujeto moral. Entonces, ¿quién es sujeto moral? Quedamos solamente los hombres, pero todos los hombres somos sujetos morales y la respuesta es no. Por ejemplo, repito, los esclavos, los siervos de glebas, en la Edad Media y en la Rusia zarista, no eran susceptibles de ser sujetos morales. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no tenían la condición necesaria para ser evaluadas. ¿Cuál es? La libertad. Un orate tampoco, porque no tiene conciencia moral. Un niño tampoco, porque además de no tener conciencia moral ni libertad para actuar, no tiene conocimiento de las normas morales. Un anciano enfermo que tiene problemas de salud y que esto le obliga a actuar de una manera que vaya contra las normas morales, aun cuando la conoce, tampoco es sujeto moral con respecto a ese acto, porque es una persona que no puede ser evaluada dado sus condiciones de salud. Aunque diferente al enajenado, que no tiene salud mental, por cuestiones físicas, de repente no puede ser evaluado. Entonces queda solamente el hombre, la mujer, adultos o con determinadas edades donde poseen conciencia moral, los que son los únicos que pueden ser evaluados moralmente. Pero si éste vive aislado, tampoco puede ser considerado sujeto moral. Y el ejemplo de Robinson Crusoe, el personaje de la novela de Daniel Defoe. Entonces, para que yo sea sujeto moral, ¿qué debo hacer? No puedo vivir con un loro, ni con un perro, ni con un mono, o en una isla abandonada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar a otras personas en mis mismas condiciones, me reúno con ellas y bajo una norma moral yo formo con ellos una comunidad moral que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. De esta manera comienzo a actuar. Si cumplo la norma, tengo moralidad, es decir, soy bueno, ¿no? Y si no la cumplo, soy malo. Si la cumplo, soy un ser moral. Y si no la cumplo, soy un inmoral. Correcto. Pero si la irrumpo y la quiero cambiar, sería un antimoral. Ejemplo, los hippies, el movimiento hippie allí en Europa, y en Estados Unidos. Y así, susceptiblemente, según las normas morales, comienzo a actuar y por lo tanto ya soy un sujeto moral, con conocimiento de la norma moral. ¿Qué pasa si yo decido, aún conociendo la norma moral, tengo que actuar dentro de mi comunidad y no quiero actuar? ¿Qué pasa? Si no actúo, no puedo ser evaluado moralmente y la respuesta es no. Tú tienes que actuar y aun cuando no actúes estás actuando, por lo tanto siempre eres susceptible de ser un sujeto moral si tienes o cumples todas las condiciones anteriores. Es de esta manera como estamos dando fe de que es un ser moral o un sujeto moral y que es el acto moral. De esta manera hemos terminado esta exposición y agradezco su participación. Muy agradecidos. Muchas gracias.